todo ocupado. Hola, aquí Ludomir, y este es otro episodio de Todo Ocupado. Hoy te comentaré de un concepto relacionado con el proceso de pensamiento de nosotros y luego lo vincularé a conceptos matemáticos para finalmente aplicarlos a modelos de literatura. Eso se puede, descúbrelo conmigo. Como ingeniero e hijo de un ingeniero, mi propósito de vida ha sido encontrar soluciones a los diferentes problemas que se me presentan. Una estrategia para hallar esas soluciones ha sido la formulación y el reuso de patrones y modelos que, en otras palabras, es usar de nuevo lo que me haya funcionado en el pasado y ver si sigue funcionando. Idear soluciones que ayuden a hacer las cosas, si no más fáciles, al menos que funcionen de una mejor manera. En el mundo que nos rodea, podemos ubicar patrones por doquier. Los patrones más sencillos y universales de identificar, a mi juicio, son las figuras geométricas. Si estás viendo este podcast por medio del video, podrás notar que la pantalla de tu computadora o laptop es un rectángulo. Si me estás solo escuchando, observa a tu alrededor. En la habitación donde te encuentras, tiene forma de paralelepípedo o de repente un cubo, dependiendo de las dimensiones de la misma. Lo mismo ocurre si estás en el exterior. Los edificios y casas que observas tienen forma de cubos y paralelepípedos. Sus puertas son rectángulos y sus ventanas pueden ser tanto rectángulos como cuadrados, aunque por ahí se puede colar alguna ventana en forma de círculo. Las ruedas de los coches son círculos también. Entonces puedo decir que los patrones, como en el caso de las figuras geométricas, son modelos establecidos gracias a que poseen características que los definen. Hay elementos que componen cada una de las figuras geométricas y que la presencia de algunos elementos y la ausencia de otros definen una figura u otra. Estos conceptos para mí fueron insights o hallazgos de cosas que de alguna manera intuía, pero que no captaba, ¿saben? Una certeza que alcanzas por medio de la observación o por alguna experiencia, pero que no llegas a internalizar esa certeza como un concepto universal. Vamos a conocer de dónde proviene el concepto de características esenciales, y el que conozco y comparto hoy con ustedes viene de Margarita de Sánchez. Margarita de Sánchez, venezolana, nacida en 1929 en Altagracia de Orituco, en el estado Guárico de Venezuela, y fallecida en el año 2008 en Ecuador, fue la precursora de un programa denominado Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Formó parte de una iniciativa innovadora a nivel gubernamental, que fue la creación del Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia. En Venezuela, ministerio es lo que sería aquí en México una secretaría. Dicho ministerio tenía como propósito otorgar al desarrollo de la inteligencia un carácter de asunto de Estado. Se deseaba enseñar a pensar en las escuelas venezolanas. Lamentablemente, el ministerio fue abolido al finalizar el periodo presidencial que lo impulsó, pero las investigaciones y programas creados fueron impulsados de manera independiente tanto a nivel local como en el exterior. Margarita tenía una formación académica envidiable. En 1956 recibió el título de Químico Industrial del Instituto Rodolfo Loero y en 1960 el de profesora de Física y Matemática del Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela. Posteriormente se desempeñó como docente a nivel medio y superior y en 1971 viaja a Estados Unidos, donde cursa estudios obteniendo un máster en física y un doctorado en enseñanza de la ciencia de la Universidad de Texas en Austin en 1975. Fue coautora junto con científicos de la Universidad de Harvard del proyecto Inteligencia y en 1986 se residencia en Monterrey, México, donde, trabajando en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, completa los cursos de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento o DHP por sus siglas. A manera experimental, en mi primer año de la universidad, las autoridades del Decanato de Ciencias incorporaron como materia electiva este curso de DHP. Es allí donde se me presentó como concepto una de esas certezas que tenía desde mi niñez, las características esenciales. Una característica es una cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o una cosa y por la cual se define o se distingue de otras de su misma especie.
DHP define una característica esencial como una cualidad compartida por un conjunto de objetos, situaciones o conceptos. Entonces, dentro de los procesos básicos del pensamiento, hallar en personas, objetos, situaciones o conceptos sus características esenciales nos permitirá agruparlos en base a sus semejanzas y diferencias. ¿Y para qué? Pues para definir clases y en base a esas clases clasificarlos, esto es, darles un sentido, definir condiciones, en fin, encontrar patrones y modelos. Fíjense que desde pequeños poseemos este comportamiento. Más de uno de niños tomábamos piedras en un jardín, las observábamos y las agrupábamos en base a su color, forma o tamaño. Con esas características esenciales que detectábamos, decidíamos cuáles parecían más vistosas o cuáles se asemejaban a otros objetos. Íbamos entonces formando patrones o modelos con los que contrastaríamos el resto de las piedras que encontráramos. A nivel laboral, hace un tiempo se presentó la oportunidad de establecer un modelo referencial de solicitudes, donde el principal interés era el conocer si dichas solicitudes estaban bien hechas. Para mí, el proceso de establecer que una solicitud era buena fue justo en formular y responder la pregunta: ¿qué hace que una solicitud sea buena? ¿Y cómo llegas a ese modelo? Pues adivinen, detectando cuáles son las características esenciales presentes en las solicitudes. Y de cada una, incorporar a un modelo referencial la forma en que se presentaba esa característica. No se trató de una cuestión de tamaño o cantidad de palabras, sino de presencia de elementos. Esta reflexión me llevó a pensar en qué otros ejemplos de la vida cotidiana se presenta esta particularidad, que su clasificación dependa de la presencia de elementos y no de una cantidad de los mismos. Siempre me ha parecido importante encontrar ejemplos de conceptos abstractos en elementos cotidianos, cosas que hacemos todos, y que gracias al haberlas experimentado, ayuda a comprender un concepto de una manera más sencilla. Más de una vez me ha tocado explicar el desarrollo de un componente de software por medio de una receta de arepas o hamburguesas. Y fue así como terminé recordando una conversación fortuita de hace años, de un tema que considero fascinante: los microcuentos o nanocuentos. También conocido como microrelatos. Los nanocuentos son un formato literario súper breve. Un ejemplo es El dinosaurio, del escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. En estas 7 palabras, ¿están de acuerdo conmigo que existe una sensación de intriga y suspenso? Porque hay un dinosaurio. ¿Quién despertó? ¿El protagonista quién es? Es un niño. ¿Dónde despertó? Seguramente, como me ocurrió a mí la primera vez que escuché este nanocuento, alguno habrá imaginado una cueva, un tiranosaurio hambriento esperando al hombre a quien considera su cena. O quizás imaginaron a un pequeño dormido en su cama, y la tan temida bestia del escenario imaginario anterior resulta que es un peluche de brontosaurio todo tierno, en fin. Otro cuento, del cual debo reconocer que empatizo totalmente y que me conmovió al leerlo, fue este relato llamado El emigrante, del escritor mexicano Luis Felipe Lomelí. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Este microrelato apareció publicado en el año 2005 como parte del libro Ella sigue de viaje, desplazando al dinosaurio como el relato más corto conocido. Es reflexivo y nostálgico. Sitúa un escenario de partida, donde el protagonista solo es inducido por medio del título, porque sin ese título, por ejemplo, podría crear ambigüedad sobre si el relato está centrado en quién pregunta o en quién responde. ¿Por qué se va? ¿Qué deja? ¿Se va por un amor no correspondido? ¿Huye? ¿A dónde va? ¿Viaja en barco, en avión? Entonces ya vemos que el número de palabras no hace un cuento. Aquí es donde comienzo a mostrarme todavía más fascinado. Lomelí resulta que es ingeniero físico y ecólogo. En una clase magistral que dictó, comentó que este tipo de relatos cortos tienen la particularidad de abrir infinitas interpretaciones, pues su simpleza, su sencillez, lleva a que cada lector llene los silencios del relato con cualquier tiempo o lugar. Caso contrario, en relatos obvios y más extensos, donde se reducen estas interpretaciones. Como buen ingeniero, Lomelí usó un concepto matemático que ha sido adaptado a la literatura denominado cardinalidad literaria, que propone que algunos textos tienen más interpretaciones que otros, como es el caso del texto Luis XIV del español Juan Pedro Aparicio, que consiste en una sola palabra: yo. Recordemos que Luis XIV, rey de Francia, dijo refiriéndose a él: el Estado soy yo.
Entonces, en un lector, la palabra yo, bajo el contexto de Luis XIV, ahí queda. No produce más nada, queda satisfecho y concluyó la historia. Incluso alguien que no conozca quién fue Luis XIV, menos sentido le da la única palabra que conforma el relato. Por el contrario, un cuento como el de Juan José Arriola, la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Este cuento te lleva a considerar interpretaciones que abarcan desde el terror hasta lo romántico. Entonces podemos enumerar que un microrrelato contiene al menos estas características esenciales. Es breve, aunque puede incluso, como vimos, existir relatos de una sola palabra. El uso de esa única palabra requiere apoyarse en otros elementos que ubiquen un contexto, como lo es por ejemplo el título. Así lo breve debe ser tan agnóstico como sea posible a elementos de apoyo y así poder disparar esa cardinalidad literaria. Existe narración, hay una secuencia de hechos que la hacen una historia. En El emigrante, la secuencia es un diálogo que consta de una pregunta y una respuesta. En El dinosaurio, narra un despertar y describe lo que el protagonista o un testigo de excepción observa. Tiene un punchline. El punchline o remate, como le dicen en comedia o stand-up comedy, es el elemento sorpresa en una frase que detona la risa. En el caso de los nanocuentos, representa la conclusión de la narración y el que detona la cardinalidad literaria de la que hablamos anteriormente. Al menos esas tres son las características esenciales que yo detecto. Fíjense que en ningún momento establecimos una característica cuantitativa, una cantidad de algo, de palabras. Pero a pesar de no haber una cantidad, es posible crear un modelo referencial con el cual medir los relatos. Así que es posible entonces medir conceptos abstractos, todo gracias a la existencia de patrones, modelos y características esenciales. Así que les invito a identificar más patrones en su cotidianidad y a la vez les refuerzo la invitación a seguir conociendo el maravilloso mundo de los nanocuentos. Hasta aquí el episodio de hoy. Sigan en sintonía, que seguramente habrán más temas de interés para todos ustedes. Este es Ludomir y pues, seguimos.